Muy buenos días, hermanos, familias, todos los que ya por ahí estén conectados en esta programación. Recuerde que es evangelizando almas para Cristo. Recuerde que el propósito de Dios para con su iglesia es de que usted y yo podamos compartir las buenas nuevas de salvación, podamos hablarle a la gente y decirle que hay esperanza en Cristo Jesús y que todavía todo no está perdido, sino que hay una esperanza en Cristo Jesús. Para eso fue establecida la iglesia en esta tierra, con ese propósito de poderle darle el mensaje de salvación a las personas, de darle las buenas noticias, que no solamente son malas noticias, sino que hay buenas noticias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio, ir por todas las ciudades, por todas las aldeas, por todos los lugares, para poder llevar este mensaje de esperanza y decirle a la gente que Cristo Jesús ya pagó en la cruz del Calvario y que lo que tenemos que hacer es creer de todo nuestro corazón, recibirle como nuestro Señor y Salvador, como el único dueño, como el único merecedor, como el único que tiene el poder y la autoridad para poder salvarnos, perdonarnos, limpiarnos de todo pecado. Ese es el propósito de la iglesia establecida en esta tierra, querido hermano. Así que bendiciones para todos los que ya por ahí se van a estar conectando o los que van a estar reproduciendo esta programación. Recuerde que la palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre hará el trabajo que tiene que hacer. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura, más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta el alma y corta y se introduce dentro del ser humano para poder hacer el trabajo que tiene que llevar a cabo. Así que bendiciones para todos. Ya estamos nuevamente aquí en cabina. Queremos compartirle un tema muy importante, un tema que pues el Señor, ¿verdad?, hizo dos preguntas a sus discípulos, dos preguntas muy importantes, dos preguntas impactantes que Jesús hizo a sus discípulos. Y esas preguntas las encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 16 y versículo 13. Nos dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Mire que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, lo que los discípulos, ellos solamente tenían lo que eran los libros de la ley. Mire la gran bendición que tenemos nosotros. Tenemos el libro completo, la palabra de Dios. Todas las profecías que se van a estar cumpliendo, todo lo tenemos en este libro, la palabra de nuestro Dios. Tenemos todas las cosas que van a venir futuras. Sabemos a través de ellas todas las cosas que vendrán, todos los caos, todas los juicios que estarán viniendo a esta tierra. Usted y yo, como atalayas de Dios, sabemos que vienen cosas difíciles a este mundo. Y es por eso que tenemos que anunciar y decirle: necesitamos tocar la trompeta como los atalayas lo hacían en aquel entonces. Cuando el atalaya era puesto en aquel lugar alto y miraba que se acercaba el enemigo, se acercaba el mal, ellos tocaban trompeta para que todo el pueblo se alistara, entrara a sus lugares donde tenían para estar protegidos, para estar en guardia, para poder estar listos. Así usted y yo, como cristianos, tenemos que entender que tenemos toda la palabra y conocemos todas las cosas que vienen a este mundo, y necesitamos tocar la trompeta en todo tiempo.
que vienen cosas difíciles. Y una de las principales es que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 9:27 que ya está establecido para con el hombre que muera y después de esto el juicio. Esto lo sabemos, el mundo lo sabe, pero no entiende y no sabe que hay un juicio después de este evento. Cada persona se presentará delante de Dios y tendrá que encarar a Dios y tener que rendir cuentas. Y Dios, dice la palabra que Él va a abrir su libro, el libro de la vida. Y dice la Escritura que aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida será lanzado a un lago de fuego. Y es por eso que hoy en día se sigue predicando la palabra de Dios. Es por eso que hoy en día seguimos compartiendo que Cristo Jesús vino a este mundo para poder salvar, para poder rescatar, para poder dar esperanza a la humanidad que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora tenemos entrada, tenemos acceso a través de Cristo Jesús, tenemos la puerta abierta, tenemos el camino que es nuestro Señor Jesucristo. En este texto que hemos leído podemos encontrar dos preguntas que Jesús hizo a sus discípulos, dos preguntas las cuales ellos tuvieron que responder. Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice la gente que yo soy? Porque la gente los miraba que hacían milagros. La gente miraba que Jesús andaba enfermo, levantaba a los muertos. Miraba que los leprosos eran sanados. Y Jesús les hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente empezó a decir y decía cosas buenas de Jesús, tenía buenos conceptos de Jesús. Decían que era un profeta, que era Juan el Bautista, que era Elías o un profeta que Dios había mandado para su pueblo. Pero Jesús no le interesaba mucho, no le interesaba tanto lo que la gente decía. Lo que Jesús le interesaba es: ¿qué dicen ustedes que soy yo? Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos, pero Pedro fue el que tomó la palabra, fue el que contestó esto y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa fue una de la verdadera respuesta, porque Jesús era el Mesías, era el Salvador enviado por Dios para salvar, para rescatar de la condenación a la humanidad de la cual estábamos nosotros destinados para siempre, por toda la eternidad, separados de Dios para siempre. Y Pedro respondió a esta pregunta y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora la pregunta es para nosotros como discípulos también de nuestro Dios, como discípulos de Jesucristo: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? Y tenemos que comprender que la respuesta a esa pregunta tiene que ser y tiene que mirarse reflejada en nuestra propia vida. Si hacemos esta pregunta a la gente hoy en día y preguntamos: mira, ¿quién es Jesús para ti? Muchos dirán: pues Él es Dios. Porque muchas veces se les ha enseñado, pero el problema es de que simplemente tienen el concepto, simplemente tienen la idea, simplemente tienen lo que han escuchado. Él es Dios. Él se hizo hombre, bajó del cielo y se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario. Él es Dios. Pero tenemos que entender que si Él es Dios, si tenemos ese conocimiento, si tenemos esa sabiduría de decir: bueno, Él es Dios, así como la tuvo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y si hacemos esta pregunta a una persona, quizá la persona va a decir: Él es Dios, Él se hizo hombre. Incluso hoy en día, en lo que es esta temporada que viene, dicen: vamos a celebrar la Navidad porque van a ser el niño Dios, dicen, ¿verdad? O sea, tienen buenos conceptos, tienen buen entendimiento, tienen sabiduría, saben que Él era Dios. Pero la respuesta, o lo que tenemos que entender, hermano, es que si Él es Dios, ¿por qué no lo adoramos? ¿Por qué no
nos rendimos a Él? ¿Por qué no adoramos a su santo nombre? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 11. Dice: y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante de él, delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, bendición y la gloria y la sabiduría a la acción de gracias, y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. El punto aquí es que los ángeles en el cielo, querido hermano, toda la creación de Dios está adorando a Dios en todo tiempo. Dice que los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes, dice, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y esa debe ser nuestra actitud hacia nuestro Dios. Adorar, de acuerdo al diccionario, adorar significa contemplar o admirar las maravillas y las grandezas de Dios. Es doblegar nuestro corazón ante Él con respeto y con reverencia, reconociendo su amor, su poder y su bondad. Podemos también entender que adorar a Dios, hermano, hoy en día tenemos el concepto que adorar a Dios es como cuando vamos a los templos, vamos a las iglesias y están sonando las alabanzas suavecitas con ritmo suave y empezamos a cantar a Dios y creemos que solamente eso es adorar a Dios. Pero adorar a Dios, hermano, tiene que ver mucho más. Tiene que ver con actitudes en nuestra vida. Tiene que ver, hermano, con reverencia a nuestro Dios, con respeto, con obediencia a nuestro Dios. Tenemos que tener entendimiento y decir: Él es el merecedor de toda gloria y toda honra, de todo mi respeto, de todo mi amor. Nosotros no podemos decir: yo amo a tal persona, y no hacemos un tiempo para convivir, para ir a visitarle, para ir a platicar, para convivir, comer juntos. No podemos decir: yo amo a esta persona, y nunca nos reunimos, nunca le llamamos, nunca platicamos. Es lo mismo si nosotros decimos: yo sé que Él es Dios y merece adoración, pero si nosotros no lo adoramos, pero con el verdadero concepto de adorar a nuestro Dios, que no solamente, hermano, adorar a Dios es, ¿verdad?, es poner alabanzas y cerrar los ojos y cantarle a Dios. No, adorar a Dios, hermano, tiene mucho más que ver con eso. Es hacer un tiempo, ir a congregarnos, ir a buscar un lugar donde buscar para escuchar la palabra de Dios, para escuchar su consejo, para escuchar lo que tiene para nuestras vidas. Adorar a Dios, hermano, es ir a un lugar y escuchar este mensaje que nos cambia, que nos transforma, que nos ayuda en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestro ministerio, en nuestros hijos, en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios es eficaz para ello. Dice la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que es la palabra de Dios. Y si nosotros no tenemos ese concepto eso tiene que ver con la adoración. Eso tiene que ver de que verdaderamente queremos adorarlo. No solamente en los momentos difíciles, no solamente en los momentos de aflicción, no solamente en los momentos de enfermedad queramos buscarlo y adorar a Dios, sino que nosotros tenemos que estar contentos, ir a buscarlo con una buena actitud. Dice en el Salmos capítulo 95, Salmos capítulo 95 versículo 1: venid, aclamemos alegremente a Jehová,
cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Nosotros no podemos decir, querido hermano, que amamos a Dios y nunca tenemos tiempo para ir a congregarnos. Nunca tenemos tiempo, querido hermano, para hacer lo que Él manda en su palabra. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio. Él dijo, vayan a los hospitales, vayan a las cárceles, vayan a los huérfanos, vayan a las viudas. Si no tenemos tiempo para eso, hermano, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios cuando estamos mirando la necesidad y nosotros no hacemos nada? Nosotros tenemos que entender que amar a Dios, querido hermano, es adorarlo y haciendo su voluntad. Su voluntad está escrita en su palabra. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan a los hospitales, vayan a los huérfanos, vayan a las viudas, vayan a los necesitados. Que el Señor, querido hermano, Él se alegra cuando su pueblo le adora de esta manera. No solamente cuando levantamos nuestras manos, no solamente, hermano, cuando cantamos y entramos a su presencia a cantarle alabanzas. Y todo esto es bonito, todo esto es hermoso, pero todo también tiene que ver reflejándose en nuestra vida. De esa forma también lo adoramos, con una buena actitud hacia nuestro Dios. Salmo capítulo 95 nos dice que cantemos, que aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Adorar a Dios, hermano, es más que solamente pedir. A veces vamos nosotros al templo con muchas necesidades. A veces vamos al templo, ¿verdad?, con mucha aflicción. Vamos al templo porque quizás tenemos muchas cosas que confesarle a nuestro Dios. Pero adorar a Dios, hermano, es más que solamente estar pidiendo. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones decimos, Señor, ayúdame, bendíceme, Señor. Te pido que me des sabiduría, te pido que me des entendimiento, te pido que me des esto, que me des el otro. Pero adorar a Dios, hermano, es no solamente pedir. Dios quiere que usted y yo le adoremos con todo nuestro corazón. Que no solamente con nuestra boca, sino que con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir delante de los hombres, con nuestra forma de ser con los demás, con nuestra forma de pedirle a Él. No solamente bendíceme, sino que, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para poder también ir a dar a alguien, para poder nosotros ir a bendecir a alguien, para poder ir a visitar al hermano que no ha venido, para poder ir a visitar al hermano que ya dejó de venir. Eso también tiene mucho que ver, porque no podemos enfocarnos solamente en nosotros. Si Él es el Señor, hermano, ¿por qué muchas veces nosotros no obedecemos a nuestro Dios? Si Él es el Señor, ¿por qué no obedecemos a su palabra? Si Él es el Señor, hermano, ¿por qué no hacemos lo que Él manda en su escritura? Esa es la respuesta que muchos pueden decir. ¿Quién es Jesús para ti? Él es el Señor. Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Él es el mero, muchos podrán decir. Pero entonces, ¿por qué no obedecemos a su palabra? En Juan capítulo 13 nos dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que has hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar vuestros pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¡Qué bendición! Dijo el Señor, ejemplo yo les he dejado. Ejemplo yo les he dejado, y dice la Escritura al final de estas palabras, si hicieres estas cosas, dice, bienaventurados somos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el máximo ejemplo de humildad y de obediencia. Dice que Él se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo y se hizo como un siervo para poder venir y hacer la voluntad de Dios, para poder cumplir el propósito de Dios en su vida, para que usted y yo, querido hermano, a través de esa obediencia que fue de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo pudiésemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, para que pudiésemos tener esperanza, para que pudiésemos tener entrada a la eternidad con nuestro Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que usted y yo, querido hermano, ¿qué podemos hacer nosotros para entender quién es Jesús para nosotros? Bueno, Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Bueno, adoremos. Si Él es el Señor, adorémoslo. Adorémoslo con nuestros hechos, adorémoslo con nuestras actitudes. Adorémoslo amando a nuestro prójimo, adorémoslo, hermano, amando al necesitado, amando al desamparado. Si Él es el Señor, obedezcamos sus mandamientos, obedezcamos su palabra. Pongámosla en práctica en nuestras vidas, amando a nuestros hijos, amando a nuestra esposa, amando al que está a nuestra par de nosotros. Si Él es el Señor, hermano, tenemos que obedecer su palabra. Ahora sí, nuestro Dios es todopoderoso, porque muchos dicen, Él es el todopoderoso, o sea que tiene todo el poder. No hay cosa que no pueda hacer nuestro Dios a través de esa palabra, si la podemos definir. Pero si entonces Él es el Señor, ¿por qué no le creemos muchas veces? Muchas veces estamos pasando por algo muy difícil, alguna situación, y muchas veces viene la duda a nuestro corazón. A pesar de que miramos la palabra de Dios y miramos todas las maravillas, los milagros, todas las cosas que hizo nuestro Dios, y aún así dudamos nosotros en nuestro corazón. Primero acudimos al doctor, primero acudimos por aquí y por allá. Y aún para aquellos que no han conocido a nuestro Dios, pero aún tienen el concepto y dicen, Él es el Señor, Él es el Todopoderoso. Pero acuden a los brujos, acuden a los hechiceros, acuden a los santeros, acuden a muchos lugares, pero menos a nuestro Dios. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Primero acudimos con el médico para que nos haga el examen, nos haga el análisis, sin que antes nosotros le pidamos en oración a nuestro Dios y decirle, Señor, mira por lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, pero yo creo que tú tienes el poder y la autoridad, tú tienes ese poder para poder sanar mi vida, para sanar mi enfermedad, para quitármela, Señor. Pero decimos, no, primero con el doctor, para que nos haga el análisis. Y es bueno todo esto, porque el Señor por eso lo permitió que haya todo esto,
Pero nosotros, nuestra primera reacción debe de ser nuestro Dios y de poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor, y que Él sea el que tenga el control, Él tome el control. Si es que vamos al doctor, al médico, si es que hay algo que se tiene que hacer, pero usted y yo ya nos pusimos en las manos de Dios. Usted ya depositó su fe y su confianza en nuestro Dios, y usted está tranquilo, venga lo que pase, pase lo que sea. Dios tiene el control. Él no se equivoca. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas nos ayudan para bien, para los que aman a Dios. Todas las cosas van a ayudar para bien. ¿Se acuerda de la historia de José? José quizás en un momento no comprendía, no entendía, pero él adoraba a Dios. Él amaba a Dios. Y quizás por un momento no entendía todas las cosas que le venían. Por un lado tenía sueños, tenía revelaciones de parte de Dios de que sus hermanos se postraban ante él. Y no entendía. Después sus hermanos lo venden. Pasan muchas cosas en su vida. Pasan muchas injusticias en su vida. Y no entendía todavía, pero él seguía adorando a Dios. Él seguía sirviendo a Dios. Hasta que llegó el momento donde Dios le abrió las puertas para con Faraón. Faraón lo pone de gobernador. Le da poder. Y después se encontró con sus hermanos. Y los puso a prueba para ver si ellos habían tenido un cambio. A ver si tenían un arrepentimiento por haber hecho lo que habían hecho con él. Pero él no les reclamó, él no los insultó, él no los ofendió. Él les dijo: hermanos, soy yo, José. Pero quiero decirles que ustedes no me mandaron aquí. Fue Dios que me mandó aquí. Lo malo que ustedes me hicieron, Dios lo transformó para algo bueno. Dios lo transformó para bendecirlos a ustedes como pueblo, para bendecir a mi pueblo, para bendecir a mi familia. Dios lo transformó para algo bueno. Por eso es de que usted y yo tenemos que seguir adorando, aún en la dificultad, en el problema, en la situación difícil. Pero Dios hará el cambio, Dios hará la transformación en esa situación difícil. Dios la cambiará para algo bueno, para bendición para usted, para los que le rodean, para con su familia. Así que yo le animo, adoremos a Dios con nuestras actitudes, con nuestra obediencia. Si Él es el Señor, obedezcamos su palabra. Si Él es todopoderoso, creámosle de todo nuestro corazón y depositemos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios, que Él tiene el control de todo. Recuerde que Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo promete, querido hermano. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Bendiciones para todos nuestros hermanos que estuvieron en sintonía. Hasta la próxima.